¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Muy buenos días, Buenos ¿cómo días, buenos está? días. Hola, Hola, Licen, buenos días. ¿Cómo está, buenos días. Licen? Licenciado, Buenos buenos días, días. licenciado. Buen día. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, ¿no? De presentar la documentación en la institución. Sí, tal vez nos hace falta, ¿no? Siempre es importante tener los documentos al día y tratar, en este caso, de estar igual en las pensiones, ¿no? Obviamente, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, ¿sí? Pero antes, una indicación en general, ¿no? En este caso, no se olvidará, por favor, directamente de que, bueno, más adelante tal vez ya les indique su tutor o tutora, en este caso, de que nosotros no vamos a imprimir nuestra guía académica, ¿ok? Actividad que nosotros realicemos, obviamente, pues tomarán una fotografía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que en sociales hacemos la página tal, entonces, en este caso tomamos y enviamos, ¿no? No se va a autorizar directamente lo que es la impresión de la guía académica, ¿no? Más que todo, obviamente, es para que no ustedes generen un gasto adicional, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y más adelante su tutor o tutora ya les dará lo que es en detalle en general de cómo directamente se van a trabajar con las guías, ¿sí? Bien, Licen, ahora, buenos la días. anterior Gracias, semana Licen. nosotros estábamos trabajando directamente sobre la cultura y el arte del Imperio bizantino, ¿no? Ok, ¿cómo se llamaba la iglesia más importante del Imperio Bizantino? Eh, La iglesia de Santa Sofía. La iglesia de Santa Sofía, ¿no? Ok, ¿qué se encontraba pues en la actualidad en Estambul? Estambul, ¿en dónde queda? ¿O en dónde está ubicada? Turquía. En Turquía. Turquía. En Turquía, muy bien. Ahora, en este caso podemos determinar, ¿no? Que la iglesia prácticamente establece un legado sumamente importante acerca de el imperio bizantino, ¿no? Bueno, especialmente por su religión, por sus obras de arquitectura, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a revisar una de las religiones más importantes del mundo, ¿no? El cristianismo. Ahora, ¿con qué personaje apareció el cristianismo? Con Jesús. Con Jesús, con Cristo. Excelente, muy bien. Ahora, de cierta manera, pues se establece, ¿no? Que el cristianismo apareció directamente con el nacimiento, la vida y la muerte que se establece dentro de la Biblia, que es Jesús, ¿no? Jesús, pues prácticamente es el personaje con el cual el cristianismo tomó, pues, una religión, ¿sí? En donde se establecieron parámetros monoteístas, ¿no? Es decir, la adoración a un solo Dios, ¿no? En la actualidad nosotros podemos determinar que el cristianismo pues sigue siendo una de las grandes religiones monoteístas, justamente como el judaísmo o el islamismo, ¿no? Si bien es cierto, se establece que el cristianismo procede directamente de una rama del judaísmo, ¿no? Ahora, en el cristianismo, como ustedes saben, el representante acá es Jesús, ¿no? ¿Quién era Jesús? ¿Sí? ¿Cómo interpretamos a Jesús? ¿Quién era este personaje? Un líder espiritual, predicador. Ya, muy bien, líder espiritual, excelente. ¿Quién más o cómo le interpretamos a Jesús? Como nuestro Era el Salvador. Mesías, el Hijo de Ya, muy Dios. bien. Excelente, como el Hijo de Dios, ¿no? Según la Biblia, ¿dónde nació Jesús? Jerusalén. Según la Biblia, en Jerusalén. En Belén. En Belén. Belén. En Belén. En En Belén la, de en la ciudad de Palestina. Judea.
Belén, En Palestina. Belén. La ciudad de Judea. Excelente, muy bien. Según la Biblia, cuando nació Jesús, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué sucedió? Se establece que obviamente pues Jesús, sí, dentro de la religión cristiana, establece de que Jesús es el Hijo de Dios o el Mesías, ¿no? Ahora, en ese caso se establece su nacimiento, su vida y su muerte también, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaban los padres de Jesús? José y María. José y María. Don Pepito. Excelente, muy bien. Según Ángel la José. Biblia, ¿cómo se llamaba? Bueno, en ese caso, ¿no? María. Se establece de que María, ¿no? Al ser la madre de Dios, tuvo un contacto con un arcángel, el cual directamente le mencionó que iba a estar embarazada, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese arcángel? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel. El ángel Gabriel. El arcángel Gabriel. Excelente, sí, mencionó directamente, ¿no? El embarazo de la Virgen María, ¿no? Como ustedes saben prácticamente, ¿no? Se establece, en este caso, de que María tuvo un contacto con el arcángel Gabriel y directamente la mencionó de que iba pues a tener al Hijo de Dios, ¿no? Justamente a su nacimiento en Belén, prácticamente, ¿no? Se dieron pues una serie de acontecimientos, uno de los cuales, en este caso, aparecieron los tres reyes magos, ¿no? Obviamente, pues, le llenaron directamente de regalos, de sorpresas al pequeño Jesús, ¿no? Y sobre todo, pues, en este caso, eran guiados por la estrella de Belén, ¿no? Que justamente se lo menciona en la Biblia, ¿no? Recordemos que prácticamente el territorio de Belén estaba a cargo de los romanos, ¿no? Y obviamente los romanos tenían otro tipo de religión, ¿no? Más que todo, pues tenían una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses, y en algunos casos la representación de los dioses griegos, ¿no? Por ejemplo, para los griegos, ¿cuál es el dios más importante? Era Zeus. Excelente. Zeus, conocido como el padre de todos los dioses, ¿no? Ahora, para los romanos como tal, era conocido con el nombre de Júpiter. Entonces, prácticamente mantenían los mismos dioses, ¿no? Sin embargo, a raíz del nacimiento de Jesús, se empezó a darse directamente otro tipo de religión monoteísta, ¿no? La adoración directamente a un solo Dios, ¿no? Entonces nosotros podemos identificar, ¿sí? En este caso, que Jesús prácticamente, ¿no? Según la Biblia, tuvo una situación sumamente complicada desde su nacimiento, ¿no? Y a medida que fue creciendo prácticamente la religión que él tenía, ¿sí? Eventualmente tuvo un giro y un cambio sumamente grande, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en la Biblia se habla directamente de acciones que tomó Jesús a medida que él iba creciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de milagros hizo Jesús? Milagros fueron Convirtió el agua en muchísimos. vino. Algunos Convirtió Sanó a los la Hizo piedra ciegos, en pan. ciegos, Curó hizo al los ciegos ciego. multiplicó los caminar, peces. paralíticos. Levantó al muerto. ¿No? Multiplicó los Resucitó a Excelente, peces. Lázaro. Sanó ciegos. muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos determinar una serie de milagros, ¿no? Él prácticamente vino a establecer las nuevas convicciones morales que Moisés había dejado, ¿no? Por ejemplo, Moisés, ¿cuántos mandamientos en este caso nos dejó? 10. 10. Muy bien, excelente. ¿Cómo se llama el sitio en donde Moisés recibió los 10 mandamientos? Jerusalén.
Ya. En especial, existía un sitio, ¿cómo se llama? El monte donde Monte recibió. Sinaí. Monte Sinaí. Monte El Sinaí. monte de Sinaí, Sinaí, ¿no? En licenciado. donde prácticamente nos hablan de los 10 Sinaí. mandamientos, ¿sí? Y que obviamente son conductas que el ser humano pues tenía que tener, ¿no? Por ejemplo, el primerito, ¿cuál es el primer mandamiento, ¿sí? Según la Biblia. Amar a Dios sobre Amar a todas las Amar a Dios sobre cosas. todas las cosas, dice. Excelente, muy bien. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Vamos, tercer mandamiento, ¿cuál es? Santificarás las Santificar fiestas. las Santificarás fiestas. las fiestas Las en nombre de fiestas Dios. de Dios. Ya, muy bien, excelente, ¿sí? Y Jesús, al momento que él llegó, obviamente, pues, en la Biblia se establece, ¿no? Que es el Hijo de Dios, que desde muy pequeño prácticamente, ¿no? Empezó a directamente a explicar y expandir la religión, ¿no? Que él obviamente, pues, precedía. Y sobre todo también nos hablan, en este caso, de su bautizo también, ¿no? ¿Cómo se llamaba el personaje o el representante que lo bautizó? Juan el Juan Bautista. Bautista. Juan el Juan Bautista. Juan el Bautista. Juan Juan Bautista. el Bautista, Juan. muy bien, lo bautizó, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que desde el nacimiento de Jesús fueron dándose una serie de cambios y especialmente una serie de milagros, ¿no? Uno de los cuales también están representados dentro de la Biblia es resucitar directamente a un fallecido, ¿no? Que generalmente pues era un amigo de él. ¿Cómo se llamaba este personaje? Lázaro. 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 Lázaro, dice. Dijo, levántate, Lázaro, y camina. Excelente, muy bien. Y Lázaro se levantó, ¿no? También podemos interpretar pues, el milagro, en este caso, de transformar el agua en vino, ¿no? Vino. Curaba también enfermedades terribles y especialmente a los leprosos, ¿no? También se establece de que era una persona muy fuerte en el tema directamente de expulsar demonios, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues, era una persona sumamente inteligente, era una persona que tenía lo que es una adaptación a la sociedad romana muy estable, a pesar de que en sus inicios la situación era sumamente complicada, ¿no? Recordemos que los romanos como tal prácticamente creían que el emperador era un dios vivo, ¿no? Y por ende, pues, en este caso mantenían el máximo de los respetos, ¿sí? Entonces, prácticamente Jesús tuvo una vida muy humilde, ¿sí? ¿Dónde nació Jesús? Si recordamos un poquito, hablando del sitio, del lugar. ¿Cómo era el sitio que nació Jesús? En un pesebre. En un pesebre. Pesebre, dice. Rodeado de Donde animalitos. dormían los animalitos. En un establo, exactamente. Excelente, muy bien. El sitio en donde nació Jesús era un sitio bastante humilde, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, prácticamente, ¿no? Logró tener lo que es una vida muy buena acerca de sus padres, ¿no? A medida que fue creciendo, también tuvo una serie de hechos directamente que estaban en contra de los sumos pontífices de aquella época, ¿no? Inclusive llegó un momento en que Jesús prácticamente entró a la iglesia, ¿no? Y obviamente al ver que dentro de la iglesia se empezó a comercializar, a comprar directamente, a tener algún tipo de alimentación dentro de la iglesia, prácticamente en la Biblia se establece de que él se enojó muy fuerte, salió directamente con una especie de vara y pues tuvo que castigar a aquellas personas en este caso, que estuvieron dentro de la iglesia cometiendo este tipo de actos, ¿no? Manifestando de que era la casa de Dios y que tenían que tener un respeto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hasta el día de hoy podemos establecer de que su visión del mundo se mantiene, ¿no? Ahora, otra situación importante es acerca del mandamiento que nos dejó Jesús. ¿Qué tipo de mandamiento nos dejó? Amarnos de unos a otros.
Amar a Dios, amar al prójimo. Lo que no se cumple. Excelente, muy bien. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Prácticamente nos destaca, ¿no? El amor, la compasión, ¿sí? Acerca directamente de otro ser humano, ¿no? Ahora, directamente nosotros podemos atribuir, ¿sí? Que la vida de Jesús era una situación sumamente difícil, ¿no? A medida que fue creciendo, prácticamente tuvo lo que son sus seguidores, ¿no? Y de entre ellos aparecen los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? Dicen, hay un eco. Hay un eco, dicen por ahí. Ya, muy bien, regalemos un Los que le segundito. acompañaban a Jesús. Sí, parece que ahí se fue. Excelente. Sí, ahí ya se fue. Los apóstoles son los que Parece acompañaban a que Jesús. sí, muy bien. Entonces, prácticamente, ¿no? Acerca de la vida de Jesús, eventualmente, ¿no? Tuvo sus 12 apóstoles, ¿no? ¿Sí? Ahora, dentro de los 12 apóstoles, ¿cuál es el apóstol más fiel que tuvo Jesús? Pedro. 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 Simón Pedro. Muy bien. Según la Biblia, establece de que Jesús, dentro de su Calvario, manifestó de que Pedro lo negaría antes que cante el gallo. ¿Cuántas veces negó Pedro? Tres. Tres Tres. veces. Tres veces. Muy bien. Tres veces. Dentro de los 12 apóstoles, prácticamente, ¿no? Fueron los primeros seguidores que tuvo Jesús, ¿no? Obviamente él los fue reclutando con el pasar del tiempo y obviamente pues lo hacía en representantes sumamente humildes, ¿no? Simón Pedro, en este caso, aquí podemos encontrar a Judas Tadeo, Judas Iscariote, que es otro de los grandes representantes acerca de la muerte de Jesús, ¿no? ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. 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 Judas Tadeo, Judas El Iscariote. mismito. Judas Iscariote. Iscariote. Iscariote, dice. Lo Judas traicionó Iscariote. por Judas Muy bien. 30 monedas. Excelente. Así Miren, por está, ejemplo, acá, a pero no medida me de que escuchan. Jesús iba predicando, ¿sí? Las enseñanzas de Dios, el amor, la bondad, la compasión, la solidaridad, el compañerismo, eran modelos morales que el Imperio Romano pues no aceptaba, ¿no? Ya que tenían bastantes personas que eran esclavizadas, ¿no? Y eso, al observar a Jesús, ¿sí? Prácticamente pensaban que iba a desestabilizar al Imperio Romano, ¿no? Ya que los esclavos eran tratados como animales, no tenían ninguna participación política y sobre todo Así los está, patricios, pero no me especialmente escuchan. ellos, podían disponer de la vida, Ahí en está este caso activado, de pero los no me escuchan. esclavos, Pero cuando en pongo el todo micrófono, momento, ahí ¿no? Por ende, prácticamente, ¿sí? El concepto de vida que mencionaba Jesús era un concepto sumamente de igualdad, ¿no? Entonces, por ende, los romanos empezaron a sentirse afectados, en este caso, por la enseñanza de Jesús, ¿no? Y obviamente las personas las cuales Jesús hizo los milagros también fueron las primeras en atacarlo, ¿no? Y obviamente dentro de los 12 apóstoles, ¿sí? Uno de ellos lo traicionó, ¿no? Pero hizo un acto simbólico. ¿Cuál fue el acto simbólico que en este caso hizo Judas para determinar quién era Jesús? Se acercó a darle el beso en la mejilla a Jesús. Excelente, muy bien. El beso de La traición. Judas. De De la Judas. traición. Beso de la El traición. beso de Judas, ¿no? De esa manera, pues, prácticamente Judas entregó a Jesús. ¿Por cuántas monedas de plata? 30. 30. 30. Excelente, muy bien. Las monedas que en este caso fueron el negocio que hizo Judas, en este caso, al venderlo a los romanos, ¿no?
Obviamente, pues dentro de esa acusación, Jesús directamente tuvo que transitar por un calvario sumamente difícil, ¿no? Entonces, prácticamente él fue obligado a sufrir lo que se conoce como el martirio de Roma, ¿no? Prácticamente es la crucifixión, ¿sí? Entonces, él tuvo directamente que cargar una cruz sumamente grande, sumamente pesada, ¿sí? Y obviamente, pues, cuando llegaron al sitio de la crucifixión, lo clavaron, sí, tanto en sus brazos, en sus manos, perdón, también como en sus piernas, ¿no? Entonces, la situación en la cual directamente Jesús estaba sufriendo era una situación sumamente difícil, ¿no? Obviamente, a pesar de todos los milagros, a pesar directamente de las enseñanzas que él había dejado, también tuvo que ser crucificado, ¿no? Especialmente por la aprobación del procurador romano, en este caso, Poncio Pilatos, ¿no? Si bien es cierto, al momento que atrapan a Jesús, lo llevan directamente frente a este procurador, ¿no? Él obviamente no tenía pues lo que son acusaciones fuertes, por decirlo así, directamente para su liberación, ¿no? Entonces él le preguntaba si a Jesús si él quería ser liberado, ¿no? Entonces él decía que tú no habías hecho nada, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Jesús directamente había manifestado, ¿no? Que lo que él directamente prácticamente quisiera es que tomen las medidas precautelares, por decirlo así, ¿no? Ya que Jesús quería ser crucificado, ¿no? Entonces, dentro de la Biblia se establece de que Jesús estaba preparado, ¿sí? Directamente para este tipo de sufrimiento, ¿no? Entonces, Pilatos, de cierta manera, no lo quería castigar, crucificar, ya que no encontraba lo que es un objetivo, por decirlo así, ¿no? Algo fuerte, algún delito tal vez que él cometió para crucificarlo, ¿no? Y justamente lo puso a discusión, ¿sí? Fue a la plaza, prácticamente indicó, ¿ok? A la población romana y les dijo esa propuesta, ¿no? ¿A quién quieren que libere? Por un lado estaba Jesús, que prácticamente, ¿no? Se le atribuía como el rey de los judíos, ¿no? Y del otro lado se encontraba pues un delincuente, un asesino. ¿Cómo se llamaba este delincuente? ¿Se acuerdan? Barrabás. Barrabás. Barrabás, licenciado. Excelente, muy bien, se llamaba pues Barrabás, ¿no? Entonces, prácticamente acá se da lo que es una interpretación en donde, ¿sí? Se buscaba la libertad por un lado de Jesús, por el otro lado de Barrabás, ¿no? Obviamente, pues, las personas que estaban ahí dieron paso a la liberación, en este caso de Barrabás, ¿no? Y Jesús prácticamente fue condenado al sufrimiento de la crucifixión, ¿no? Antes de eso, bueno, también podemos hablar de una serie de acontecimientos como el hecho de que Jesús fue tentado por el diablo, ¿no? ¿Cuántos días Jesús pasó en el desierto? Días y 40 noches. Excelente, muy bien, 40 días y 40 noches, 40 ¿no? noches. Que dentro de la Biblia se establece, ¿ok? Que fue el tiempo en donde Jesús tuvo que ser tentado por el diablo, ¿no? A pesar directamente de que él no comía, ¿sí? Era una situación de ayuno sumamente muy fuerte, logró directamente, pues, pasar la prueba, ¿no? Entonces, como ustedes saben, una vez prácticamente que fue juzgado, ¿sí? Poncio Pilato directamente lo determinó para la crucifixión y eventualmente pues empezaron con el proceso, ¿no? Aquí directamente pues cargó una cruz sumamente pesada, la cargó por varios kilómetros y después obviamente fue crucificado, ¿no? Sin embargo, dentro de la Biblia nos menciona de que Jesús dijo frases muy célebres al momento que estaba crucificado, ¿no? ¿Qué tipo de palabras dijo Jesús al momento que estaba crucificado?
Lo que dijo primero es, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué hacen? Dijo, Y sí. la otra que fue el último, Dios mío, todo ¿por se qué ha me has cumplido. abandonado? ¿Por qué me has abandonado? También todo se ha cumplido. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, Paraíso, eso no sí. dijo. También decía que tenía sed. Mm. Excelente, muy bien. Entonces, Todo miren, está estos consumado. sucesos podemos establecerlo, ¿no? A raíz de la muerte de Jesús, ¿no? Directamente, cuando estuvo pues en la cruz, dijo una serie de palabras que prácticamente, como ustedes lo dicen, ¿no? Decía pues, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en su idioma lo decía, ¿no? Lemig, le victare. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, eran situaciones sumamente difíciles que pasaba Jesús, ¿no? Y justamente al lado de Jesús estaba crucificado un ladrón, ¿sí? Y el ladrón eventualmente le mencionó a Jesús de que él le gustaría pues estar en el reino de los cielos, ¿no? Y obviamente pues acá particularmente fallecen, ¿sí? Y se dan una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, se establece de que cuando murió Jesús, el cielo y la tierra prácticamente empezaron pues a temblar, ¿no? Y aquí aparece lo que es una lanza, ¿sí? Justamente golpeándolo en la costilla para determinar si estaba muerto y obviamente pues el romano lo hizo y lo confirmó, ¿no? Pero según las enseñanzas de la Biblia, prácticamente mencionaban, y el mismo Jesús, que él iba a resucitar, ¿no? ¿Por cuántos días, sí, o cuánto tiempo, en este caso, tardaba Jesús o tardó Jesús en resucitar? 3 días. 3 días, Lice. 3 El días. tercer día. El tercer día. Excelente, muy bien. Los 3 días, en este caso, ¿no? Que, bueno, según la Biblia, después de la muerte de Jesús, su cuerpo prácticamente fue llevado a una tumba gigantesca, ¿no? La cual, la característica propia era colocar una piedra sumamente grande, sumamente pesada, ¿no? Y obviamente, pues, su cuerpo fue dejado ahí, dejado directamente con unas mantas y al tercer día prácticamente, ¿no? El cuerpo de Jesús desapareció y también el guardia que estuvo a cargo prácticamente estaba inconsciente, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos determinar que dentro de la Biblia nos habla directamente del nacimiento, de la vida, de milagros y también de su muerte, ¿no? Según la Biblia, se establece que después del tercer día, Jesús se presentó directamente hacia sus 12 apóstoles, ¿no? Dando directamente lo que es el nuevo mensaje, indicando de que los apóstoles como tal prácticamente llevaran esta nueva religión, ¿no? Que se mantiene pues hasta el día de hoy. Si bien es cierto, Jesús en este caso se establece, ¿no? De que una vez que apareció a sus 12 apóstoles, les dio lo que es la nueva religión, por decirlo así, él prácticamente fue al cielo, ¿no? Y se establece que dentro, en este caso de la Biblia, se manifiesta que los cristianos esperan directamente la segunda venida de Jesús en la actualidad, ¿no? Entonces, prácticamente, si nosotros queremos conocer un poquito de la vida de Jesús, de la muerte, de los milagros, prácticamente todo está en la Biblia, ¿no? La Biblia, que era el libro, o que es el libro más importante que tienen los cristianos, ¿no? Aquí directamente encontramos lo que son oraciones, también encontramos modelos de conducta que nosotros debemos tener, ¿no? Entonces, Jesús había llegado con un objetivo a la tierra. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Salvar al mundo. Salvarnos. Salvar al mundo. Salvar a la Salvar humanidad. al mundo entero, Lice. Salvar a la humanidad. Excelente, muy bien. El objetivo principal de Jesús era salvar, en este caso, al mundo ¿de qué? El mundo de la
El pecado. Del Todo pecado. nuestro pecado. Del pecado. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros podemos atribuir que dentro del cristianismo, ¿sí? La religión prácticamente estaba enfocada en la vida y muerte de Jesús, ¿no? Prácticamente, pues, él fue un símbolo religioso hasta el día de hoy, ¿no? Que directamente establece lo que es su muerte, su crucifixión, el sufrimiento, ¿sí? Los milagros que él hizo, las enseñanzas que nos dejó, ¿no? Y que prevalecen pues hasta el día de hoy, ¿sí? Hablando directamente de la misa, que era el sitio más importante que Jesús en este caso mantenía, ¿sí? También podemos hablar un poquito acerca de la voluntad, en este caso, que tenía Jesús sobre directamente la población en general, ¿no? Miren, aquí también tenemos algunas imágenes de cómo lo representamos, ¿no? La cruz, que es símbolo muy importante del cristianismo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que la religión del cristianismo, con el pasar del tiempo, prácticamente, ¿no? Logró adaptarse a la sociedad de la mejor manera. Pero recordemos que prácticamente en sus inicios y después de la muerte de Jesús, los romanos empezaron pues a perseguirlos, ¿no? Los romanos creían que todas las enfermedades, las guerras, las pandemias que existían dentro del imperio era a causa de los cristianos, ¿no? Por ende, prácticamente eran perseguidos y la mayoría de los 12 apóstoles, por no decir todos, prácticamente sufrieron el martirio de Roma, ¿no? Es decir, la crucifixión. Los crucificaban en algunos casos de manera recta, en otras ocasiones las crucificaban a las personas, en este caso, de forma inversa. Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo fue el sufrimiento de Jesús, ¿sí? Y obviamente el sufrimiento y el sentimiento que él tenía sobre directamente el castigo que estaba preparado a recibir, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo Jesús prácticamente se paraba en plazas, afuera de los templos romanos, ¿sí? En la calle en general, y prácticamente les daba lo que es la enseñanza, ¿no? Entonces, él decía que su reino prácticamente es el reino de Dios y obviamente se encuentra en la parte más alta, ¿no? Y por ende, pues aquí podemos establecer de que él mencionaba que si nosotros queremos ir al paraíso, que era el sitio más feliz, según la Biblia, ¿no? Un sitio en donde no existe la muerte, en donde prácticamente viviremos eternamente, sería el sitio para aquellas personas que tenían, pues, un buen comportamiento en la tierra, ¿no? Aquí también tenemos una imagen en donde podemos observar lo que es la cena, la última cena que Jesús prácticamente tuvo con los apóstoles en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá el sufrimiento, aquí podemos observarlo directamente realizando lo que son milagros, ¿no? Ok, miren acá, sí, su representación, ¿no? ¿Sí? Sumamente icónico, sumamente importante. Miren, por ejemplo, acá ahora tenemos la representación de la Virgen María y Jesús, ¿no? Entonces, como ustedes saben, él nació en un establo que era una condición muy, pero muy humilde, en donde prácticamente para el tratar de abrigarse del frío tenía que cubrirse, en este caso, con paja, ¿no? Entonces, realmente desde muy pequeño, pues, tuvo un sufrimiento muy grande, ¿no? Pero sin embargo, con las enseñanzas de sus padres, de Jesús, de María, prácticamente tuvo un crecimiento excelente, ¿no? Entonces, miren, la mayoría de las iglesias, a raíz directamente de la aceptación del cristianismo, cambiaron sus parámetros religiosos, estableciendo a Jesús, los apóstoles, y representándolos en todos los templos, ¿no? Otro de los célebres representantes, en este caso de las obras de arte, recientemente, por decirlo así, fue directamente Leonardo da Vinci, ¿no? El cual nos había dejado una obra de la Última Cena, ¿no? La cual hace referencia, pues, a Jesús. Miren, aquí tenemos, pues, otra imagen, ¿ok?
de los 12 apóstoles. ¿Sí? Una representación que hasta el día de hoy se mantiene y especialmente pues los cristianos como tal esperan, sí, y con mucha fe de que Jesús vuelva directamente a la tierra, ¿no? Entonces, él decía que en la segunda venida de Jesús prácticamente todos serían juzgados, todos directamente tendrían que ser enjuiciados, por decirlo así, ¿no? Y aquellas personas que obviamente tuvieron buenas conductas en vida, prácticamente irían pues al paraíso o al cielo. Ahora, si nosotros nos comportamos mal, según la Biblia, ¿a qué sitio vamos a ir después de nuestra muerte? Al infierno. Al infierno. Excelente, muy Ay, la bien. más Es el grande. sitio en donde prácticamente la Biblia hace mención a aquellas personas que tal vez directamente no tuvieron pues un buen comportamiento, ¿no? Ahora, ¿qué es el purgatorio? Purgatorio donde toca ir a pagar todas nuestras Pagar culpas, todos los pecados. todos los pecados, lo malo que hemos hecho en la tierra. Ya, muy bien, excelente. ¿Sí? Si bien es cierto, el purgatorio dentro de la Biblia también nos hace referencia, ¿no? Nos indica directamente que va es el sitio en donde se purificarán las almas de las personas que tal vez tengan una oportunidad de avanzar al cielo, ¿no? Entonces, prácticamente el cristianismo hasta el día de hoy hace referencia a la vida, a la muerte de Jesús y sobre todo a las enseñanzas que Él nos dejó, ¿no? Y especialmente el último mandamiento, ámense los unos a los otros como Dios los amado, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Buenos días. No, gracias. Yo tengo una duda. Sin dudas. Licenciado, sin dudas. Sí, dígame, por favor. Listen, disculpe. Al momento que usted nos ponga la primera prueba, ¿va a ser solo de la primera unidad? Porque ahorita sobre el cristianismo ya es de la segunda unidad.